Decían que en los cerros de Valle Nacional, allá donde la niebla duerme entre los pinos y las calles aún huelen a leña mojada, hay historias que no se cuentan en voz alta. Historias que se susurran entre rezo y rezo, entre el último sorbo de café de olla y el canto lejano de un gallo perdido. Esta historia comenzó en 1993, en una mañana nublada como tantas otras, cuando un joven albañil llamado Isidro Vargas golpeó algo extraño con su pico, en un terreno donde nadie había querido construir por más de 30 años. Isidro tenía 28 años, y en sus manos se notaban los días duros. Callos viejos, uñas cortadas al ras, y la piel tostada como barro cocido. Vivía en las afueras del pueblo, en una casa de bloc sin enjarrar, con su madre doña Carmen, una mujer de voz baja, mirada firme y devota hasta los huesos. Cada noche, encendía una veladora frente a un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, siempre con flores frescas, aunque en temporada de secas pareciera milagro encontrar una sola flor abierta. Aquel día, Isidro trabajaba en una obra a las afueras, en lo alto del Cerro del Encinal, donde se iba a construir una casa de campo para un médico retirado de Veracruz. La tierra ahí era dura, como si no quisiera ser removida. Los trabajadores bromeaban diciendo que ese terreno estaba dormido y que cavar allí era como despertar viejos secretos. Isidro no hablaba mucho, pero escuchaba. Cerca del mediodía, cuando el sol apenas asomaba entre las nubes espesas, Isidro levantó el pico para abrir otra zanja. El golpe no fue como los otros. No sonó a piedra. Sonó hueco, como madera vieja atrapada bajo años de tierra. Se agachó, raspó con la pala y luego con las manos. Poco a poco apareció una forma curva. Algo blanco, con grietas finas como venas. Al principio pensó que era un pedazo de loza antigua, pero al limpiar un poco más, vio un rostro femenino. Ojos cerrados, expresión serena, labios finos, y en el centro del pecho, una especie de corazón tallado, con una pequeña hendidura como si algo lo hubiera atravesado. Isidro retrocedió un paso. «Madre de Dios», susurró, quitándose el sombrero como por reflejo. La figura medía poco más de un palmo. Era de arcilla antigua, mezclada con estuco y fibras vegetales, como las que usaban los artesanos antes de que llegaran los moldes de yeso. Tenía restos de tela descompuesta, como si hubiese sido envuelta con cuidado. A Isidro le temblaban las manos. No supo por qué, pero se arrodilló junto a la zanja. Miró a su alrededor. Nadie lo había visto. Guardó la imagen envuelta en su propia camisa y la metió en su mochila con el mismo cuidado que su madre ponía al envolver los tamales los días de Todos Santos. Esa noche, al llegar a casa, doña Carmen lo esperaba con un guiso de frijoles con epazote. Pero apenas vio la expresión en el rostro de su hijo, supo que algo no era como siempre. «¿Qué traes ahí, mijo?» Isidro sacó la figura con cuidado y la colocó sobre la mesa. Doña Carmen se quedó quieta, como si el aire de la cocina se hubiera vuelto más espeso. «¿Dónde la hallaste?», preguntó sin tocarla. «En la obra. Bajo la tierra». Estaba envuelta, como dormida. Doña Carmen se acercó, se persignó y alzó la imagen con ambas manos. Se notaba que temblaba. La llevó al altar y colocó a la figura en medio, desplazando a la Guadalupe con una disculpa en voz baja. Encendió una veladora nueva y dijo: «Esta imagen no es cualquier cosa, hijo. Mira los ojos. Aunque estén cerrados, parece que sienten». Esa noche la casa olía distinto. No a comida ni a humedad. Olía a copal, a nardos, a iglesia en Viernes Santo. Isidro no lo comentó, pero lo sintió. Al acostarse tuvo un sueño. Estaba en una capilla antigua, sin techo, con muros rotos y raíces saliendo entre los ladrillos. En el centro había un pozo.
y sobre el agua clara flotaba la figura que había desenterrado. La Virgen abría los ojos lentamente y lo miraba. No hablaba, pero su mirada le pesaba en el pecho, como una verdad que aún no se entiende, pero ya se sabe. Al despertar, el olor seguía ahí, y la veladora que se había apagado a medianoche, según él mismo la vio, estaba encendida de nuevo. No dijo nada, pero algo dentro de él se había movido. Al día siguiente, doña Lupita, vecina de toda la vida, llegó con su niño pequeño. El niño tenía días con fiebre alta. Los médicos del centro de salud no le encontraban nada, y los tés de manzanilla ya no surtían efecto. Doña Carmen, me contaron que tienen aquí una virgencita, especial. ¿Me deja rezarle? Nadie le negó el paso. La mujer se arrodilló frente al altar, con su hijo dormido en los brazos. No rezó oraciones largas. Solo habló, como quien le habla a una amiga muy vieja. Virgencita, yo sé que no soy buena para los rezos, pero si puedes, ayúdame. Aunque sea a que no le duela. Aunque sea a que duerma tranquilo. Esa noche el niño sudó como si algo saliera por su piel. Al amanecer despertó con los ojos claros y la frente fresca. Pidió tortilla y un poco de agua de Jamaica. Como si nada. Desde ese momento, algo cambió. Primero vinieron los vecinos cercanos. Luego, gente del otro lado del río. Traían flores, velas, fotos de enfermos. Algunos se quedaban en silencio. Otros lloraban sin explicación. Nadie gritaba. Nadie pedía nada en voz alta. Solo se arrodillaban y miraban a la figura. Y la casa de Isidro ya no era solo suya. ¿Tú crees que sea milagrosa?, le preguntó una noche su amigo Chucho, mientras tomaban café en el patio. No sé, carnal, pero desde que la encontré, ya nada es igual. Fue entonces cuando Isidro recordó su sueño. La capilla vieja. El pozo. La luz. En lo alto del pueblo, entre el monte, estaba la capilla del Rosario, abandonada desde los años 70. Los abuelos decían que los cristeros se escondieron ahí, que un rayo la partió en dos, o que un tesoro estaba enterrado bajo el altar. Isidro no sabía nada de eso. Pero algo en el pecho le dijo que la Virgen debía estar allí. Se lo dijo a su madre. Ella no dudó. Si es su casa, hay que llevarla. No se le niega morada a la Madre de Dios. Durante 3 días, Isidro limpió la capilla. Quitó nidos de golondrina, barrió polvo viejo, reforzó el muro norte con piedras que él mismo cargó desde el río. No tenía dinero para arreglarla, pero tenía sus manos y su fe. Una tarde, cuando el sol ya se escondía tras los cerros, envolvió la figura en un pañuelo blanco que su madre había bordado para el Día de Muertos y la llevó en brazos hasta el altar de la capilla. Iba solo. Pero al llegar, ya lo esperaba don Nicolás, un viejo con bastón y sombrero de palma. «No sé por qué estoy aquí», dijo el anciano. «Pero anoche soñé que debía subir. Y aquí estoy». Isidro no respondió. Solo colocó la imagen en el centro del altar. El último rayo de sol iluminó el rostro de la Virgen. Y por un segundo, pareció que una lágrima brillaba en su mejilla izquierda. Nadie dijo nada. Esa noche, dormido en el suelo de la capilla, Isidro volvió a soñar. Esta vez no era una capilla, era un campo lleno de cruces. Y entre las cruces caminaban mujeres con velas. En el centro, una mujer con manto azul se detenía y decía su nombre. «Isidro, hijo mío, esto no es por ti, es por ellos». Al despertar, las veladoras seguían encendidas, y frente al altar, la tierra estaba húmeda, como si alguien hubiera derramado agua, pero no había llovido. La noticia no corrió por la radio ni por los periódicos. Corrió en murmullos, en palabras bajas que viajaban de boca en boca, como el aroma del pan recién hecho en la feria del pueblo. Allá arriba, en la capilla vieja, hay una virgencita que escucha. Nadie sabía bien qué pasaba, pero todos sabían que algo pasaba. A los pocos días,
La capilla del Rosario ya no estaba vacía. Mujeres de Zacatlán, campesinos de rancherías vecinas, ancianos con bastón, jóvenes que caminaban descalzos, todos subían con una vela en la mano. Algunos llevaban fotos arrugadas, otros pañuelos bordados con nombres. Había quien dejaba un pedazo de pan, un listón, una carta doblada. Isidro no entendía por qué la gente lo miraba como si él tuviera respuestas. Él solo había desenterrado la imagen. Cada día repetía lo mismo. Yo no soy santo ni cura. Nomás la encontré, y ella quiso venir aquí. Su madre, doña Carmen, pasaba largas horas rezando en silencio. A veces parecía escuchar algo que los demás no escuchaban. Tiene una tristeza en los ojos, mijo, decía, pero también una esperanza que quema. Los primeros signos. Una tarde llegó una muchacha con su hijo enfermo. El niño tenía una tos profunda, de esas que sacuden el cuerpo entero. Se arrodilló y dijo entre lágrimas: «Madrecita, yo ya no puedo más. Si me lo dejas un día más, prometo caminar hasta tu altar descalza». Isidro estaba al fondo, con las manos entrelazadas. No sabía qué hacer. Nadie sabía. La mujer mojó un pañuelo en el pequeño charco que desde hacía días aparecía frente al altar, ese hilo de agua que nadie podía explicar, y se lo pasó por la frente al niño. La tos fue cediendo. Al salir el niño sonrió y pidió un dulce. La noticia del agua corrió más rápido que el viento. El pozo de la Virgen, le llamaron aunque no había pozo, solo tierra mojada. Los abuelos decían que ese cerro nunca había dado agua ni en los años de lluvia. Pero ahí estaba, fresca, clara, con un aroma ligero a flores de naranjo. Las dudas, no todos estaban convencidos. Una tarde un jornalero llamado Ramiro se levantó y dijo en voz alta: «¿Y si todo esto es cuento? ¿Y si es un truco para que la gente deje sus monedas?» Isidro lo miró a los ojos, con una calma que ni él conocía. «Hermano, yo no he pedido un peso. Si dudas, está bien. Pero si algo aquí te da paz, quédate un rato. Si no, Dios te acompañe». Ramiro se quedó en silencio, y al final del rosario se arrodilló junto a los demás. Pero las dudas crecieron más allá del pueblo. Un seminarista que visitó la capilla escribió un informe a la diócesis de Etzatlán, donde vivía el obispo Monseñor Beltrán. A los pocos días, enviaron a un sacerdote para observar lo que pasaba. El enviado llegó en una camioneta blanca, con sotana impecable y libreta en mano. Se llamaba Padre Esteban Rodríguez. Caminó entre la gente sin saludar. Miró el altar, la imagen, el agua. Tomó notas, hizo preguntas rápidas. ¿Quién autorizó poner esta imagen aquí? ¿Quién dirige las oraciones? ¿Dónde está el responsable? Todos señalaron a Isidro. El joven bajó la cabeza y dijo: «Padre, yo solo soy albañil. La encontré bajo tierra. Desde ese día la gente viene a rezar. Yo nomás barro y pongo velas». El sacerdote frunció el ceño. Tocó el agua, la olió, escribió algo más y dijo: «Esto debe investigarse. La fe no puede basarse en rumores». Se marchó sin dar bendición. La gente quedó inquieta, pero no se movió de ahí. Al contrario, esa noche la capilla estuvo más llena que nunca. El asedio de la prensa, a la semana, llegó una reportera de la capital. Mariana López, joven con gafas oscuras y una grabadora en la mano. Hablaba rápido, cortante. «Dicen que aquí hay milagros», preguntó a Isidro mientras barría la entrada. «¿Qué responde usted?» «Yo no sé de milagros, solo sé que aquí la gente se siente escuchada». La mujer anotó, tomó fotos, entrevistó a los vecinos. Días después, el periódico publicó: «Milagro o montaje en Valle Nacional». La noticia trajo curiosos, cámaras, micrófonos, también burlas y insultos pintados en las paredes de la capilla. «Fraude, falsos santos». Isidro pasó una tarde entera borrándolos en silencio.
Esa noche escribió una carta y la dejó bajo la imagen. No sé por qué me elegiste, Virgencita. No soy digno ni sabio. Pero si esto es tuyo, dame fuerzas para cuidarlo, aunque el mundo se ría. A la mañana siguiente, sobre la puerta apareció una cruz de madera nueva, colgada sin clavos, como si alguien invisible la hubiera puesto ahí. Nadie dijo haberla dejado. Nadie la tocó. El encuentro con el padre, Julián el obispo, envió una segunda comisión. Esta vez venía el padre Julián Cortés, un viejo sacerdote que había enseñado catecismo a Isidro cuando era niño. Tenía voz pausada y ojos cansados, pero brillantes. Al verlo, Isidro sintió un nudo en la garganta. «Padre, yo no pedí esto. Hijo, las cosas de Dios no se piden ni se escogen, solo se reciben». El sacerdote pasó horas en silencio frente a la imagen. Luego le dijo a Isidro: «Aquí hay algo, no sé qué. Pero no es mentira. Este lugar está lleno de fe, y la fe no se fabrica». Esa noche se quedó en casa de doña Carmen. Entre sorbos de café y pan dulce, Isidro le contó todo: el hallazgo, los sueños, las dudas, los insultos, la cruz misteriosa. El viejo sacerdote lo escuchó y antes de dormir le puso una mano en el hombro. Dios siempre elige a los que no creen ser capaces. Por eso te eligió a ti. El cuarto signo. El domingo siguiente el padre Julián celebró una misa improvisada en la capilla. La gente llenó el lugar y el cerro entero. No había bancos para todos. Algunos se sentaron en la tierra. Durante el rosario, el silencio se hizo tan profundo que hasta los grillos callaron. Entonces, una gota cristalina cayó del ojo derecho de la Virgen. La vio primero una niña, que gritó: «¡Está llorando!». Todos se acercaron, pero nadie tocó la imagen. Otra lágrima corrió por la mejilla tallada y cayó al suelo. En ese instante, una mujer mayor, ciega desde hacía años, dijo con voz temblorosa: «¡Puedo ver la luz! ¡Puedo ver las velas!». Un murmullo de asombro recorrió el lugar. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron en silencio. La reportera de la capital, que había regresado para grabar La Verdad, no dijo nada. Solo apagó la grabadora y se santiguó. Isidro sintió algo en el pecho. Por primera vez desde que todo empezó, dejó de dudar. Los días después del llanto de la Virgen fueron como un río desbordado. La noticia ya no era un rumor. Era un grito que viajaba de boca en boca, de pueblo en pueblo. Allá en el cerro de Valle Nacional, la Virgencita ha llorado. Decían los campesinos en el mercado de Tuxtepec, los vendedores de flores en la plaza de Etzatlán, los choferes de combi camino a Oaxaca. Pronto llegaron peregrinos que Isidro jamás había visto. Familias enteras con morrales, ancianos caminando con bastón, jóvenes descalzos cumpliendo promesas, madres con fotos gastadas de hijos enfermos. Traían ofrendas humildes, veladoras, pan dulce, flores de cempasúchil aunque no fuera temporada, listones con nombres bordados. La capilla, que hasta hace poco era un cascarón olvidado, ahora respiraba vida. Alguien colgó banderitas de papel picado, otros limpiaban el atrio cada mañana. Unas mujeres cocinaban atole y tamales para los que llegaban de lejos. Nadie pedía nada. Nadie cobraba. Todo se hacía con manos voluntarias y fe callada. El peso de la atención, pero no todo era paz. Llegaron también curiosos, escépticos, cámaras de televisión, drones de periodistas que buscaban el milagro del año. Algunos se burlaban, otros exigían pruebas. Un locutor en la radio local dijo: «La gente sencilla se deja engañar fácil. Todo es un truco para hacerse famosos». Esa noche, Isidro se sentó solo frente al altar, mientras todos dormían fuera de la capilla. La veladora iluminaba apenas el rostro de la Virgen. Habló en voz baja, como niño: «Madrecita, yo no sé cómo parar todo esto. Yo no quiero fama ni ruido, solo quiero cuidarte. ¿Por qué me escogiste a mí?». El silencio respondió:
solo el sonido del agua goteando del manantial extraño frente al altar. Pero por dentro, algo le dijo: «Quédate», no para entender, sino para acompañar. El intento de cerrar la capilla. Un día, llegaron funcionarios de la diócesis con un documento en mano. Querían sellar la capilla hasta nuevo aviso, diciendo que era necesario evitar histerias colectivas. La gente del pueblo se reunió afuera. Doña Carmen, con su rebozo negro y voz firme, se paró frente a los hombres. «Padres, este lugar no es un circo, es un rincón donde la gente viene a llorar y a rezar. ¿Qué daño hace la oración?». Los enviados no supieron qué responder. Algunos vecinos comenzaron a rezar el rosario en voz alta, rodeando la capilla. Otros cantaron un viejo canto mariano, el mismo que sus abuelas cantaban en las procesiones de Semana Santa. La tensión se rompió en un silencio pesado. Al final, los funcionarios se fueron, prometiendo volver. Pero nunca volvieron. Desde ese día, el pueblo decidió: «Esta casa es nuestra, es de todos los que vienen con fe». La noche de las velas pasaron semanas. Cada día subían más peregrinos. La colina parecía un río de luces al anochecer, velas bajando lentamente, voces cantando «Ave María» entre los árboles. Esa noche en particular, el aire estaba denso, cargado de expectación. Nadie lo dijo, pero todos sentían que algo iba a pasar. A medianoche, mientras los rezos se mezclaban con el viento y el canto lejano de un grillo, una brisa fresca recorrió la capilla. La llama de las veladoras no titiló, pero el agua del pequeño manantial comenzó a brillar, como si la luna se hubiera metido bajo la tierra. Una niña de vestido bordado se acercó al altar con una muleta. Su madre la seguía, llorando en silencio. La niña dejó la muleta a un lado, tocó el agua y dijo: «Virgencita, yo quiero correr otra vez». Un murmullo recorrió a los presentes. La niña se incorporó despacio, como si el peso de los años se soltara de sus piernas. Dio un paso, luego otro, y caminó hasta su madre. La mujer la abrazó con un grito ahogado. Nadie se movió. Algunos hombres se quitaron el sombrero. Otros lloraban sin hacer ruido. Nadie se atrevió a decir «milagro», solo silencio, solo respiraciones contenidas y un rosario que sonaba más fuerte que nunca. La periodista Mariana López, que había vuelto para documentar la vigilia, apagó su cámara. Con los ojos húmedos, dejó una veladora junto al altar y se marchó sin decir palabra. La construcción del altar. Los días siguientes, la comunidad entera trabajó como nunca. Los albañiles, amigos de Isidro, ofrecieron su tiempo y manos. Las mujeres cocinaban para todos. Los niños cargaban piedras pequeñas, como juego y promesa. El altar se reconstruyó ladrillo a ladrillo, no con dinero, sino con fe y esfuerzo compartido. Isidro guardaba una piedra especial, la primera que sacó el día que encontró la imagen. Tenía una grieta en forma de cruz. El primer domingo de mes, con el cerro lleno de gente, la colocó en el centro del nuevo altar. Besó la piedra, respiró hondo y habló con voz firme, aunque le temblaban las manos. «Hermanos, yo no soy sacerdote, ni sé predicar. Solo sé levantar paredes. Pero esta imagen la encontré dormida bajo la tierra, y desde entonces nada ha sido igual. Aquí no se venden milagros. Aquí solo hay un lugar para traer el corazón cansado. Si sienten que esta casa les habla, entonces es de ustedes. Es de ella». El silencio que siguió fue profundo. Luego, uno por uno, hombres, mujeres y niños comenzaron a acercarse, dejando flores, velas, listones, fotografías. Nadie pidió nada. Nadie se proclamó testigo de nada. Solo fe sencilla, desnuda, que llenó la capilla como el olor del copal en Semana Santa. El amanecer de la paz. Aquella noche, Isidro no cerró la capilla. Se sentó en un banco viejo mirando el altar iluminado por cientos de velas. Afuera,
El canto suave de algunos peregrinos se mezclaba con el crujir de la madera bajo los pies descalzos. Cerró los ojos y, por primera vez desde aquel día en la obra, sintió paz verdadera. No certezas, no explicaciones, solo paz. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana rota, la imagen seguía en su sitio. Serena, intacta. Pero algo había cambiado. En sus manos, que antes estaban vacías, descansaba una flor blanca recién cortada. Nadie supo quién la había puesto. Nadie preguntó. Isidro sonrió. Se quitó el sombrero, se arrodilló y murmuró: «Gracias, madre, porque al fin entiendo que no era yo quien te cuidaba. Eras tú quien nos cuidaba a todos». El agua seguía manando, fresca, dulce, y la fe del pueblo, lejos de apagarse, se había convertido en un río imposible de detener.